Muy buenos días, Casa Vida en Plenitud. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Qué privilegio maravilloso que Dios me da de poder compartir una palabra de edificación, de fundamento sobre cada una de sus vidas. Es para mí realmente un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Doy gracias al Padre por permitirme ser ese instrumento que pueda añadir a sus vidas en el crecimiento y en la edificación de cada uno de ustedes, hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la estatura, a la plenitud del varón perfecto. Hoy quiero hablarles y como poner una base, un fundamento en esta disciplina del creyente, en las cuales hemos visto ya escudriñar las escrituras, hemos visto la oración, y hoy vamos a entrar a un tema muy retante, muy edificante, que es el congregarnos. Yo espero que usted tenga un espíritu enseñable en esta mañana y que usted pueda abrir ese espíritu para entender lo que yo quiero darles a conocer en esta mañana. Entonces pido al Señor antes de comenzar y doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Dios, gracias, y pido que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro interior, formándonos y llevándonos al crecimiento, a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, Padre. Gracias doy por Casa Vida en Plenitud, una casa, Señor, que no es entretenida, sino edificada, una casa que no está entendiendo verdades religiosas, sino verdades presentes, establecidas en este nuevo pacto, Señor. Gracias, Padre, tu palabra está bendecida y tu palabra corre, dices tú mismo, como un río poderoso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles precisamente de este tema del congregarnos. Es retante para cada uno de nosotros poder entender esta verdad espiritual. Quiero empezar poniendo algunas bases. Yo voy a hablar acerca de pronto de la introducción de esas bases. No quiero adentrarme en cosas que no nos competen, pero sí quiero poner algunas bases en esta mañana. Una de las disciplinas que debemos practicar como hijos de Dios es la de congregarnos. Esa es una de las disciplinas que debemos practicar como hijos de Dios, la de congregarnos. ¿Listo? Es una disciplina que no podemos quitar. Dentro de las disciplinas del creyente, usted no puede quitar el congregarse. Usted tiene que estar ahí acatando esa disciplina. Ningún hijo nacido de nuevo es dejado solo a su propia suerte. Cuando Dios se decide por nosotros, nos hace sus hijos, y como hijos venimos a ser parte de su gran familia, y como familia debemos tener comunión unos con otros. Usted, cuando su hijo nació, usted no lo dejó ahí a su propia suerte y mire a ver qué va a hacer, cómo va a vivir, cómo va a buscar lechecita de bebecito. No porque moriría, indefectiblemente sería una muerte real para ese niño. Así somos nosotros, como hijos de Dios, no somos dejados a nuestra propia suerte, sino que hay unas disciplinas, hay unos principios que debemos nosotros poner en práctica. Efesios 2:19. Allí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Te tengo buenas noticias. Tú eres un miembro de la familia de Dios. Por tanto, tenemos que aplicar un principio de nuestra vida, un principio natural que se da en nosotros, que es que como familia yo no soy solo. Yo soy parte de una familia, yo tengo un compromiso de estar con esa familia, yo tengo un compromiso de crecer en esa familia, yo tengo un compromiso de alimentarme en esa familia, yo tengo un compromiso de ser un hijo de Dios que está arraigado en esa familia. Así que, mis amados, el congregarnos es una disciplina que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, del 12 al 14, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres,
a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Como el cuerpo necesita de todos sus miembros, nosotros necesitamos estar arraigados, conectados con el cuerpo, mis amados. Quiero que entiendas este fundamento. Tú no puedes tener un brazo en otro país, en otra ciudad, una pierna en otra ciudad. No, todos estamos conectados en un mismo cuerpo. Si tú estás disperso, si estás solo, moriría, cada miembro moriría. Si yo me quito un brazo, al poco tiempo se va a pudrir y va a morir. Entonces, no, tenemos que estar conectados como familia, El apóstol Pablo ahí en esa carta nos habla de un cuerpo y de muchos miembros, pero de un solo espíritu, una conexión, algo que nos mantiene unidos. Por eso es importante congregarnos. Ahí vamos avanzando para poder entender esta parte de conectarnos. Un solo espíritu, una conexión que no se puede romper. Ojo, como hijos de Dios no podemos romper la conexión del cuerpo. Si tú eres un hijo independiente, has perdido la conexión del cuerpo. Necesitamos congregarnos. Y al congregarnos, no estoy hablando de reuniones físicas. Quiero aclarar eso antes de seguir adelante. Al congregarnos estoy hablando de otra cosa. Una conexión espiritual irrompible. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular. Vosotros sois, Casa Vida en Plenitud, el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia, pero estamos conectados, somos miembros. No nos podemos separar. No nos podemos separar indefectiblemente. El que se separa del cuerpo, irremediablemente, le tengo malas noticias, hay una muerte espiritual. Cuando tú te separas del cuerpo, tiene que haber algo, tiene que haber una consecuencia, y esa consecuencia se llama una muerte espiritual. Así que no podemos separarnos del cuerpo. Pero para entender congregarnos, tenemos que primero definir qué es realmente congregarnos. Esta palabra viene del latín congregare, que significa asociar. Es reunión de personas en un lugar, atrayéndolas de algún modo. No se dice de qué modo, invitándolas, llamándolas, llevándolas del brazo. No dice de qué modo, pero con un fin determinado. Pero sí dice algo muy interesante, que es reunir un grupo de personas, pero con un fin determinado. No habla de un lugar específico, es reunir. ¿A través de qué medios? No lo dice, no lo aclara. El significado no lo aclara, ni siquiera el significado no se aclara, que tiene que ser en un salón, que tiene que ser en una casa, que tiene que ser en un lugar específico, con paredes especiales, con sonido especial, con cortinas especiales. No dice nada de eso. Su concepto en general es reunir totalmente. Pero para que entendamos un poquito más esta parte del congregarnos, yo estuve mirando algunas palabras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de lo que es congregarse. Yo pensé que no lo iba a encontrar ahí. Dije, wow, yo congregar, el único texto que me acuerdo de congregar es de Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Y es un texto que tengo ahí en mi mente, como algunos tienen por costumbre, y va más aún cuando ves que aquel día se acerca. Ese es el texto que tenía en mi mente, pero cuando miré y me puse a mirar algunas palabras en el original, en el hebreo original, imagínate. Yo pensé que inclusive solo en griego las iba a conseguir, pero en el hebreo original me di cuenta de el significado de esta palabra un poco mayor. De esta palabra en el Antiguo Testamento es la palabra moed y edat. Moed significa tiempo, lugar o reunión señalados. Aparece 223 veces en el Antiguo Testamento. Es cuando nos habla en la Biblia, que tú has leído muchas veces, de los días de convocatoria, de los días de solemnidad, de los días de las santas fiestas, de la convocatoria del mes, de todas esas cosas que has leído. Así, en ese respecto, esa palabra es Moed. Pero hay una añadidura que se le hace a esta palabra, que es Obel Moed, que significa tienda de encuentro o tabernáculo de reunión. Imagínate que cuando habla de tabernáculo de reunión, está hablando de Obel Moed, de congregarse, del tabernáculo de reunión. Hay algunos que no quieren salir del tabernáculo y les tengo noticias en esta mañana.
Eso era para un pacto diferente, para un tiempo diferente, para personas diferentes. Nosotros tenemos una dimensión diferente en el espíritu. También se emplea Moed, la palabra Moed que les estoy hablando, como monte del testimonio, monte de asamblea. Entonces, es importante que podamos entender estas palabras. Otro término es Cajal, con Q, Cajal. Aparece 123 veces en el Antiguo Testamento y proviene de una raíz que significa congregarse o reunirse, ya sea, inclusive aquí ya no habla de fines específicos o no lo encapsula en un fin específico, más bien diría, habla de reunirse ya sea para la guerra. Cuando hablaban de reunirse para la guerra se utilizaba el término Cajal. Cuando hablaron de rebeliones, si te acuerdas, la rebelión de Coré, de todo eso, habla del término Cajal. También habla de reunirse para rebelarse, imagínense. O con propósitos religiosos también lo habla. Así que no lo encapsula en una cuestión determinada o en un área determinada. Simplemente habla de congregarse o reunirse. Hay un término que inclusive se ve en el Nuevo Testamento, pero se ve más en el Antiguo Testamento, y es el término Edak. Y es el más antiguo que se conoce para congregarse. El término Edá se utiliza mucho en Éxodo y en Número, y mire lo que significa. Es el más antiguo y mira lo que significa Edá. Los reunidos para un propósito específico. No solamente los reunidos. Ahí no podemos sacar de contexto, Edá significa, reunidos para un propósito específico. Ahora en el Nuevo Testamento, aquí estos términos se ven muy poco, digámoslos, pero también se utiliza un término que es muy común, y en el Nuevo Testamento, en el griego, se utiliza el término sinagoge, que es muy parecido a sinagogas, ¿lo recuerdan? Y sinagoge significa congregación. También se utiliza el término para congregarse, eclesía, la eclesía. Pero escuche lo que es la eclesía. Yo creo que hemos hablado de esto. Alguna vez estuvimos hablando de qué es la verdadera eclesía. Y es una convocatoria para una asamblea política según Lucas. Según Lucas, él lo describe así. Eclesía es una convocatoria para una asamblea política. En Santiago 2.2, cuando usted lee el congregarse, indica reunión, pero ya específica, judeo-cristiana. Judeo-cristiana. Congregar, reunir. Esos términos significan todo esto. Así que teniendo en cuenta cada una de estas cosas, estos términos ya vamos poniendo como una base. Y ya vamos a empezar a entender aún más el término congregarse. Es muy complejo realmente definir congregarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente algunos han hecho de ídolos de sus congregaciones. La congregación es un ídolo, si cual no van allá es pecado. Tienen que ir para sentirse más espirituales. Entonces han creado esas congregaciones y perdónenme, pero hay países donde se invierten millones de dólares en crear esos ídolos de esas congregaciones, catedrales hermosísimas, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para edificación o para entretenimiento? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Realmente para mover almáticamente a las personas, emocionalmente a las personas, o para edificarlas en el fundamento que deben estar edificadas? Lamentablemente definir congregación es difícil, y yo quiero que usted abra su mente a esto, porque tal vez en medio de nuestra mente aún está congregación, se acabó la iglesia, tiempo de pandemia, cerraron la iglesia, cerraron la congregación, y algunos hasta lloran y gimen. Pero vamos a entender en esta mañana un poco más este término de congregación, de congregarnos. Muchas personas, muchos hijos de Dios, creyentes, han hecho ídolos de sus edificios, de sus congregaciones. Les cuesta creer que la iglesia del Señor no es un edificio físico, no son ladrillos cuadriculados de cemento, de barro y formados por doctrinas de hombres. Les cuesta creer eso, que esa no es la verdadera congregación, no es un edificio físico, no son ladrillos y no son personas formadas por doctrinas de hombres. La iglesia de Cristo, y quiero que recuerdes esto, es un organismo vivo. Es un organismo vivo.
Acuérdese lo que dice la palabra. Somos piedras vivas, piedras moldeadas en la cantera del Señor para formar su cuerpo. Somos piedras vivas. ¿Acuerdan ese texto? Primera de Pedro 2, 4 a 5. Acercándoos a Él. ¿A quién? A la piedra viva. Él es la piedra viva mayor, si así puedo decirlo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual. Wow. Si con estos textos no vamos como cogiendo el significado de congregarnos, no sé cómo lo vamos a hacer. Vosotros también como piedras vivas, ustedes, Casa Vida en Plenitud, todos los que me oyen en esta mañana, somos piedras vivas, y dice, sé edificados como piedras vivas, no ladrillos muertos, no ladrillos que se pueden romper, sino piedras vivas, sé edificados como casa espiritual. Está hablando de un congregarme. ¿En dónde? En una casa espiritual. Sean sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No nos congregamos en Cristo, no en torno a nadie, no en torno a nada más, sino a través de un propósito que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas. Somos piedras vivas, no ladrillos muertos, y por eso no vamos a un edificio, no idolatramos un edificio, sino que vamos a un edificio. Si vamos al edificio es para ser formados, para ser entrenados como piedras vivas, como casa espiritual. Somos una casa espiritual. La casa espiritual no son esos ladrillos, es el cuerpo de Cristo por el cual Él dio su vida por cada uno de nosotros. Es muy difícil entender que su eclesía, para algunos es difícil entender que, ojo con lo que estoy diciendo, no su iglesia. No, para algunos es difícil entender que su eclesía, la eclesía verdadera, se reúna en un parque. ¿Cómo que nos vamos a reunir en un parque? Se reúnan en una cafetería. ¿Cómo en una cafetería? Se reúnan en las casas. ¿Pero cómo en las casas? Se reúnan a la calle, en un bus, no sé, en un lugar no determinado. O como estamos haciendo hoy, nos reunamos a través de las redes sociales o del internet. ¿Cómo? Eso es pecado. Yo no participo. Si entendemos el término congregarse, vamos a entender que la congregación es mucho más que eso. Es un cuerpo espiritual. Es unas piedras vivas, no ladrillos muertos. No, para algunos es difícil. Mateo 18:20 dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde están qué? 2 o 3. 2 o 3, imagínate. 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. No está hablando de un lugar. Cuando usted mira el texto, usted, ¿dónde está hablando de un lugar? No lo veo por ningún lado. Dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, reunidos en su nombre. ¿De qué manera? No lo especifica. A través de unas redes sociales. Yo aún pienso que una de las estrategias que hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva, llamémosla así, que de primitiva no tenía nada, de la primera iglesia entonces, fueron las cartas. Y una de las maneras en que ellos se congregaban era a través de las cartas. Y algunos no han entendido eso. A Pablo no podía estar en diferentes lugares, pero utilizó la estrategia que para su tiempo era la más moderna, que eran las cartas. Él, para trasladarse de un lugar a otro, se demoraba mucho, pero podía escribir 2, 3 cartas o una carta para varias iglesias y llevarla a través de correos montados muy rápidos, que tengo entendido que eran los más veloces. Entonces era mucho más efectivo y mucho más rápido. En este tiempo, cuando hemos sufrido toda esta situación, ¿cuál es el medio que tenemos a nuestra disposición para congregarnos? No dejando de congregarnos. Acuérdese que Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Y esa es la idea, no dejemos de congregarnos, pero que entendamos realmente qué es el congregarse. Que podamos entender, no, aquí dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No hay un lugar determinado, no hay cosas determinadas, pero ojo, en mi nombre hay un propósito
establecido. No, no hay un lugar determinado, pero sí hay un propósito establecido. No se encapsula un lugar. Las reuniones no, el congregarse más bien diríamos, no se puede encapsular a un lugar. El congregarse es algo más espiritual que físico. Me habla de una comunión mayor y mejor. Cuando yo entiendo de una casa espiritual, cuando yo entiendo de todas estas cosas que hemos estado hablando, cuando están 2 o 3 reunidos, cuando somos un cuerpo espiritual, entonces me habla más de un lugar espiritual que físico. Me habla de una comunión mayor y mejor, porque lo espiritual es mayor y mejor. Entonces estoy empezando aunque la situación no me permita físicamente estar presente, pero estoy presente en el espíritu. Estoy conectado, estoy unido, estoy en comunión con mis hermanos, porque en Cristo yo permanezco en comunión. Yo no debo ni decir eso. Con mis hermanos y en Cristo no debiera decirlo. Con mis hermanos sí, pero en Cristo siempre estaré con una conexión espiritual mayor y mejor. Definitivamente creo que Dios está formando una generación de hijos que tienen que entender la realidad de lo que es congregarse en Cristo. Yo soy de esa generación de hijos que estamos entendiendo la realidad de congregarnos en Cristo. Amén. Eso tiene que ser una realidad en nosotros. Se hace gran daño realmente cuando, como hijos de Dios, intentamos guardar las formas de un viejo pacto, como leímos ahí, qué significaba en el antiguo pacto, antiguo testamento, qué significaba de pronto el congregarse. No salir del tabernáculo, no salir del campamento, porque el que salga del campamento indefectiblemente morirá. Era algo sagrado, el aspecto físico era sagrado, pero ojo, porque era para una temporada, era para un pacto diferente, era para una época diferente, era para personas diferentes. En este nuevo tiempo hay una reforma, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Así que no vivamos y no tratemos de guardar la forma de un viejo sistema religioso que fue abolido por Cristo. Efesios 9:10 dice, ya que todas esas formas consisten solo de comidas, de bebida, de diversas abluciones, de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Hasta ese tiempo. Pero ya estamos en un tiempo diferente. Con una nueva forma de funcionamiento, en la realidad de lo que tenemos en Cristo. Si lo hacemos de una forma incorrecta, las reuniones que hagamos en Cristo, las reuniones que hagamos supuestamente en Él, en vez de hacernos un bien, nos van a hacer un gran mal. ¿Por qué? Porque estaremos teniendo un concepto equivocado de qué es el congregarnos. Tal vez funcionando de una manera incorrecta, tal vez siendo edificados de una manera incorrecta. Entonces, en vez de hacernos un bien, nos estamos haciendo un gran mal. Entonces tenemos que entender este concepto de la realidad de lo que es congregarnos en Cristo Jesús. Cuando lo hacemos mal, por eso se presta cuando entendemos mal el concepto del congregarnos, se presta para manipulaciones, se presta para distorsionar la verdad, se presta para errores doctrinales, se presta para que cojan las personas y las extorsionen, por así llamarlas. O sea, tenemos que entender la realidad de este concepto que es el congregarnos, porque si no se va a distorsionar la verdad presente en la cual tú y yo hemos sido establecidos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 11:17 dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Wow, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corintio, y a través de los abusos que unos comían, que otros se embriagaban, que otros querían sacar provecho, es lo que yo veo ahí, sacar provecho de todas esas situaciones. Entonces Pablo advierte, pero al anunciarlo lo que sigue, no os alabo, no estoy contento por esto, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora la pregunta sería, ¿para qué nos estamos congregando en un edificio?
Si tenemos que congregarnos en un edificio, claro, claro que sí. El edificio es bueno si se utiliza de la forma correcta, de la manera correcta. Pero cuando no hay el edificio, claro que también no hay problema. Nos congregamos de una manera diferente, nos reunimos de una forma diferente, pero estamos en una conexión espiritual, estamos en una comunión espiritual. Así que estamos siendo formados, edificados, entrenados, de la forma que sea, pero ese es el fin, el propósito por el cual nos congregamos, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la estatura del varón perfecto. La verdadera congregación, la eclesía, acuérdese que yo entiendo esto, que la verdadera congregación, la eclesía, no la iglesia, los ladrillos, la eclesía es la plenitud, la evidencia, la manifestación de aquel que lo llena todo en todo. Eso dice en Efesios 1:23, es congregarse solo en él, el cual es su cuerpo, la plenitud. Estamos congregados, nosotros somos la eclesía, somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Serán ladrillos? ¿Será pintura? ¿Serán adornos? ¿O será un ámbito espiritual maravilloso y precioso? Solo pueden congregarse en Cristo los que han sido entendidos realmente quiénes son en Él. Los que entienden quién es Dios. Mire, solo pueden congregarse en Cristo, y esto es una realidad, porque nos congregamos solo en Él. Los que han entendido quién es Él. Los que entienden quiénes son ellos en Cristo y la naturaleza que posee. Y los que entienden su posición como hijos de Dios. ¿Cuál es tu posición como hijo? Cuando yo entiendo esto, estoy viviendo una realidad espiritual totalmente diferente. Y entonces para mí el congregarme es mucho más que ir a un edificio. Sin dejar de hacerlo cuando puedo. Vuelvo y aclaro. No me malinterprete. Sin dejar de hacerlo cuando puedo. Pero si el edificio se destruye, si el edificio se quita, no hay problema. Yo sigo en una conexión espiritual. Yo sigo en una realidad espiritual. Yo entiendo quién soy en Él. Yo entiendo naturaleza. Yo entiendo identidad. Y entiendo que su propósito es que su cuerpo se desarrolle y crezca y lleve a otros a crecer. Eso es diferente. No somos entretenidos, somos entrenados para evidenciar la realidad de Cristo en nosotros, una realidad espiritual y no una realidad física. Somos espíritus en un ámbito físico, somos espíritus en un cuerpo físico. No somos un cuerpo físico con espíritu, no, somos espíritu. Mi realidad primaria es que yo soy un espíritu, un hijo de Dios. Efesios 2:5-6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Eso tenemos que entender. Nos resucitó. No es cuando yo muera físicamente, cuando mi cuerpo se pudra. No. Es que está diciendo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo yo soy resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si yo no puedo entender qué es sentarme en un lugar celestial con Cristo, difícilmente voy a entender qué es el congregarme. Así que tenemos que pedirle al Espíritu iluminación, que abra nuestro entendimiento, que podamos como entender esa realidad espiritual en la cual hemos sido establecidos. No vamos a ser, hemos sido establecidos en Cristo Jesús. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo entiendo? La pregunta sería, al congregarme como una comunión espiritual, si no puedo entender que estoy sentado en un ámbito espiritual con Cristo Jesús. Difícilmente, si no entiendo esa realidad de que soy su hijo y de que estoy sentado juntamente con Él en Cristo Jesús, difícilmente voy a poder entender esa realidad espiritual del congregarme. Ojo que ya estoy estableciendo unas bases. Una realidad espiritual, el congregar. Vuelvo y repito, la iglesia no es un pedazo de concreto. La iglesia no son pedazos de concreto. La iglesia no son pedazos de metal. La iglesia no son pedazos de madera. La iglesia se compone
reunión, la congregación de los santos. Amén. Yo me alegraría por eso. La congregación, la reunión de los santos, la unidad en el Espíritu, pero con un propósito definido por el Padre. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese propósito que nos define al congregarnos? ¿Cuál es ese propósito que nos define realmente al congregarnos? Efesios 4:12. Efesios 4:12. Ahí vamos a ver ese propósito que nos define realmente el congregarnos. Efesios 4:12 al 16 dice: ojo, yo me congrego en el Espíritu, porque soy Espíritu, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, aleluya, para la edificación, formación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Ya no soy niño, porque me congrego y estoy siendo edificado. Ya no soy niño, fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Tremendo. El propósito de congregarme, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos utilizan un pasaje muy conocido, y es el pasaje que les he estado hablando. Es ese pasaje que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es un pasaje muy común y la gente lo utiliza, desafortunadamente muchos lo utilizan para manipular a las personas. Hermano, si no viene a la iglesia, usted se va a condenar, hermano. Hermano, si usted no da en la iglesia, usted no va a recibir la bendición de Dios. Hermano. Entonces algunos manipulan a través de estos pasajes. ¿Por qué? Porque los sacan de contexto. Y cuando ignoramos ciertas cosas y son sacadas del contexto, seguramente somos personas manipulables. Por eso nosotros no somos de los que ignoran. Nosotros somos los que, como leíamos, nos congregamos para ser edificados, para ser formados, para tener conocimiento, para crecer, para no quedarnos estancados. Hay un crecimiento, una formación para ser verdaderos hijos de Dios, entendidos en su propósito, en su propósito. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De todas maneras, aquí hay cosas muy interesantes y hay un mandato, hermano, y esto es lo que yo quiero también enfatizar en esta mañana. No deje de congregarse, no mire los medios. Pero ¿cómo lo voy a hacer de esta forma? Pero ¿cómo? No mire esos medios, hágalo, congréguese, mantenga la conexión, mantenga la comunión espiritual, la unidad del Espíritu con sus hermanos, el vínculo perfecto que es en Cristo Jesús. Mantengamos esa conexión. Y aquí viene una palabra que miramos en el Antiguo Testamento, de las palabras hebreas, pero aquí viene también la raíz de esa palabra, edad. Y aquí dice que, mire lo que leí, el congregarnos aquí. ¿Qué significa realmente congregarnos aquí? Y dice que congregarnos aquí es una asamblea de personas reunidas con algún propósito. El texto no dice no dejando de ir al templo, así no dice el texto, dice no dejando de congregar. Algunos ya están captando la idea. Algunos piensan que congregarse es ir al templo. Error equivocado, error tremendo es. No dejando de congregarnos. Aquí no dice no dejando de ir al templo, no dejando de ir al salón, no dejando de ir al edificio. No, ahí no dice eso. Dice no deje de congregarse. ¿De qué manera? No lo dice.
No define un lugar físico. ¿En qué lugar? No lo define. No lo define, ahí no define un lugar físico. Inclusive cuando usted mira Hebreos, está quitando, está haciendo una transición entre el viejo pacto, el nuevo pacto, el viejo sacerdocio, el nuevo sacerdocio, las viejas costumbres, las nuevas. Está haciendo esa transición. Antes está quitando el lugar físico. Por eso aquí lo dice, ¿no? No deje congregarse, como algunos tienen por costumbre. No habla de un lugar físico, no habla, no habla de que en tal lugar, de tal manera, no habla ni de la forma tampoco, ¿no? ¿Cómo es la congregación? ¿Cómo debemos congregarnos? No, ahí no dice la forma, porque es un ámbito espiritual, es algo mayor, es algo mejor, es una conexión divina, estar unidos divinamente, una conexión, una comunión, común unión entre Cristo y nosotros, una común unión, no dejando de congregarnos, dice ahí, no dejando de estar unidos, no dejando de estar conectados en una comunión permanente, en la reunión de los santos en Cristo, que no está encapsulada a un lugar físico, sino a una conexión espiritual. ¡Wow! Tremendo. No estamos encapsulados a un lugar físico, sino a una conexión espiritual. Así, mi amado, yo te lo voy a decir en esta mañana con todo el amor y todo el respeto que tú te mereces. Si tú has dejado de conectarte, si tú has dejado de mantener esa unión con el cuerpo, yo te invito a que lo reactives en tu vida. La importancia del congregarnos, la importancia de la conexión espiritual entre nosotros. Esto me anima, esto me entrena, esto me forma, esto me lleva a un crecimiento, me lleva a una formación en el espíritu. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Hebreos 10:9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, pero establece esto último. Aquí en Hebreos usted se da cuenta de una transición tremenda, quitando todo lo primero y estableciendo una realidad espiritual, estableciendo esto último, la realidad espiritual, lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Él, cómo funcionamos en Él, el congregarnos en Él. Antes, en el antiguo pacto nos congregábamos, y usted ve ahí en la ley, en el tabernáculo de reunión, en los templos, en tantas cosas, pero aquí ya es diferente. Estamos en una realidad diferente como hijos de Dios. Estamos en la realidad de Cristo y Cristo en nosotros. Hebreos 9, 23 al 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿De qué santuario me está hablando? Ahora la pregunta que te hago ¿en qué santuario te quieres reunir? ¿A qué santuario quieres ir? ¿A qué santuario quieres asistir? Al santuario de una conexión, de una comunión con los hijos de Dios, en un ámbito espiritual. ¡Wow! Tremendo. En un ámbito espiritual, la realidad espiritual en nosotros. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Cuando dice más amplio, el anterior y perfecto, el anterior era imperfecto. Este es perfecto. El más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El perfecto tabernáculo, la congregación de los santos en luz, en un ámbito espiritual, no es de esta creación. Es un ámbito espiritual que Dios ha dispuesto para que sus hijos se congreguen unidos, conectados en el espíritu, conectados y con un propósito definido, cuya cabeza es Él, Cristo Jesús, quien nos dirige, quien nos gobierna, quien nos encamina, quien nos da luz. ¿Cuál es la verdad? Jesús es el camino y la verdad. Y después de esto dice Jesús, y os enviaré el Consolador, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¡Wow! Tremendo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Hebreos 10, 19 al 25. Estoy leyendo estos textos porque esto creo que nos va a ayudar a tener un poquito más de claridad en todas estas cosas.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Por cuál camino? El camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, este no es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Israel. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fructuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, mire, hay un contexto antes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que el día se acerca. El verso 24 nos ayuda a entender el propósito de congregarnos, ¿no? De congregarnos. Y considerémonos unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la segunda parte, la parte B del 25, y tanto más, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortación, edificación, entrenamiento, preparación. Pero algo que dice el verso 25 y que está en mi corazón es, no deje de congregarse, no dejando, es una advertencia. El hecho que no esté el lugar físico, el hecho de que no exista un lugar físico en este instante, para algunas personas esto debe ser duro, difícil. Pero ahí dice y advierte y no pone un lugar determinado. Dice, no deje de congregarse, da un mandato, una orden. Por favor, no deje. ¿En dónde? No dice. ¿En qué lugar? No dice. Pero dice, no deje de mantener esa conexión divina como algunos tienen por costumbre. Cuando se vuelve una costumbre, y voy a darle una advertencia y una exhortación, si así se le puede llamar. Cuando algunos cogen por costumbre el no congregarse, hermano, difícilmente, con mucho esfuerzo lo vuelven a hacer. Porque para ellos ya se volvió, ¿qué? Costumbre. Y la costumbre es eso. Ay, yo me acostumbré a levantarme a las 10 de la mañana. Todos los días se levanta a las 10. Yo me acostumbré a las 5, todos los días. Yo lo primero que hago es tomarme un tinto en la mañana. Es una costumbre. Y cuando tú te acostumbras a no estar conectado con la familia que el Padre te dio, seguramente estás perdiendo y va a ser muy difícil que vuelvas a hacerlo. Así que te invito a que esto no se vuelva una costumbre en tu vida. Jesús nos dio una advertencia en cuanto a nuestros templos físicos. ¿Se acuerdan de Juan 2:19? Respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo edificaré. Destruiré este templo físico y levantaré uno espiritual, pero que ese no será destruido. Wow, estamos en ese templo espiritual. Somos ese templo espiritual donde estamos congregados y reunidos con los santos en luz para ser edificados y formados según el propósito de Dios. En el viejo, ¿a qué templo se refería Jesús? ¿A qué se refería? ¿Qué templo levantó Jesús? ¿En qué templo, en qué orden te estás edificando? ¿Te estás edificando en el viejo orden religioso y humano de manipulación, de entretenimiento? ¿O te estás edificando en un nuevo orden y te estás congregando en un nuevo orden donde somos el cuerpo vivo de Cristo Jesús, donde somos la Santa Jerusalén, donde somos la iglesia del milenio, si así puedo llamarla, una iglesia espiritual, un tabernáculo espiritual? Ese viejo orden fue abolido en Cristo y ahora hay un nuevo orden de edificación, de crecimiento y de formación. Wow, tremendo, tremendo. Un cuerpo vivo. Tenemos que aceptar esa transición en el nuevo pacto. Tenemos que aceptar que estamos viviendo un tiempo nuevo. No olvidemos el congregarnos como un principio activo en el nuevo pacto, como una realidad que no podemos descuidar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba.
Si aún una bestia tocaba al monte, será apedrada o pasada con dardo. Y era tan terrible lo que se veía en ese aspecto físico que Moisés dijo: estoy espantado, temblando, sino que os habéis acercado. Mire lo que dice Hebreos: nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. A Él estamos ahí, estamos con Él, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Wow, tremendo. ¿En dónde te estás congregando? ¿A dónde te habéis acercado? ¿Al monte de Sión? ¿A la ciudad del Dios vivo? ¿A la Jerusalén celestial? ¿A la compañía de muchos millares de ángeles? ¿A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos? Esto es algo mejor, esto es algo mayor, amados. Esto tiene que ponerme a mí feliz, de que no dependo de un encapsulamiento físico, sino de una realidad espiritual que ya me fue dada en Cristo. No me la va a dar cuando me muera. Yo estoy viviendo el mejor tiempo de mi vida. La congregación de los santos en luz. Estoy en la congregación de los santos en luz. Estoy reunido con los santos en luz en esta mañana. Estoy en una conexión que no se puede romper con los santos en luz, con Casa Vida en Plenitud y con todo aquel que se quiera conectar con nosotros. Estamos conectados, estamos en una común unión, como el Espíritu en nosotros, una común unión inseparable, indivisible. Nada nos puede separar. ¿Qué me puede separar del amor de Dios que es en Cristo? Nada, ni la muerte, ni la vida. Yo lo comparo así con esto. Cuando yo entiendo el congregarme en Cristo, es algo que no se puede romper, una realidad que no se puede destruir. Es un ámbito espiritual, la congregación, la Nueva Jerusalén, el tabernáculo hecho por Cristo. ¡Wow! Esto es tremendo y esto me emociona realmente, poder entender esta realidad en Cristo Jesús. Debemos entender nuestra posición como hijos y congregarnos como verdaderos hijos de Dios. Cuando tenemos nuestro lugar, cuando tengamos nuestro lugar, nuevamente lo vamos a hacer. Y lo vamos a seguir haciendo de la manera correcta como lo hemos venido haciendo. No dando un valor que no tiene lugar, sino dando el valor a la congregación de los santos, a los hijos, invirtiendo en los hijos, invirtiendo tiempo, esfuerzos y recursos para la edificación de los santos. Esa es la congregación. Mira, yo te voy a invitar te voy a poner un reto. Porque yo creo que esto no se trata de que nos den una enseñanza y simplemente nos quedamos ahí. Ya voy a terminar, 1 minuto más, 2 minutos más. Y te voy a poner un reto, que tú busques en la Biblia. ¿Cuál era la congregación de Jesús? ¿Cuál era la congregación donde se reunían los apóstoles? El apóstol Pablo, Pedro. ¿Cuál era la congregación de él? Te voy a poner ese reto. Y seguramente vas a encontrar que Jesús iba a la sinagoga. Sí, claro, alguno va a decir, pero es que Jesús predicó en la sinagoga y tal. Pero no era la congregación de Jesús. Él iba allí a dar una exhortación y una enseñanza. ¿Para qué? Para llevar a esas personas a la verdadera congregación. Pablo, ¿dónde se reunía? En las casas, a la orilla del río hacían la oración, en la calle, en los, ¿cómo le llamamos? En sitios como parques que tenían ellos. Es que no me acuerdo el nombre exacto ahorita. Pero ellos se reunían en esos sitios. Pero ¿Pablo fue a la sinagoga? Sí, claro, usted va a encontrar que también fue a la sinagoga. Pero no era la congregación de Pablo. No era la congregación de Pablo. Él iba allí a hacer una exhortación, a dar una enseñanza y a llevar a esas personas a la verdadera congregación en Cristo Jesús. Ojalá me hayas podido entender en esta mañana que estamos conectados como el cuerpo, estamos unidos, estamos entrelazados, familia, casa, vida en plenitud, estamos en una conexión espiritual, no dependiendo de un ámbito físico, no encapsulados en algo físico, en algo material, sino con una plena certidumbre de lo que somos nosotros, hijos de Dios, santos amados, que nos reunimos en el Espíritu, nos congregamos con un propósito definido. ¡Wow! Yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero tener el entendimiento de lo que es ser
parte de esa verdadera congregación en Cristo, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. Te invito, te exhorto, te animo, no dejes de congregarte. Únete a esta causa eterna en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendecidos. Queda pendiente el punto 2 de la cartilla. Puse como la primera parte de la introducción, como las bases, pero queda pendiente el punto 2, que es el propósito por el cual nos congregamos. Entonces queda pendiente ese punto 2 para que lo estudiemos y no se olviden, busquen en sus textos bíblicos, busquen qué es el congregarse, cómo se congregaba Jesús, cómo se congregaban los discípulos, los apóstoles, a dónde iba Jesús a congregarse. Eso es un reto que quiero ponerles en esta mañana. Amados, bendecidos en Cristo. Gracia y paz en cada una de sus vidas y que el Espíritu cada día nos guíe al entendimiento de sus verdades. Amados, nos veremos en una próxima ocasión. Chao, bendecidos, los amo.